Bien, en el día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos empezado en la última clase, es decir, con lo que tiene que ver la lectura de gráficos y la obtención a partir de la lectura del gráfico de un montón de cosas importantes de una función. Vamos a empezar por repasar algunos conceptos que ya estábamos viendo. ¿Se acuerdan que una de las cosas más importantes a determinar de una función es su dominio? Es decir, el conjunto de valores de la variable independiente para los cuales la función existe. Ya habíamos aprendido que cuando lo que tengo de dato es la fórmula de esa función, para estudiar el dominio había que investigar la presencia de tres tipos de problemas: denominadores que dependieran de la incógnita, logaritmos y raíces de orden par. Pero ¿qué pasaba cuando no tenía la fórmula matemática de la función, sino que lo que tenía de dato era su bosquejo? ¿Cómo obtengo yo el dominio a partir de la lectura de un gráfico? Bueno, habíamos dicho que lo que se iba a buscar era, sobre el eje de las X, puntos por los cuales se trazaran rectas paralelas al eje de las Y, que terminaban siendo asíntotas verticales, ¿sí? Por ahí teníamos los puntos de no existencia. Bueno, después otra cosa de la que habíamos hablado era cómo obtener el signo. Habíamos recordado que para estudiar el signo de una función arrancábamos colocando sobre un eje de abscisas los puntos o las zonas de no existencia que previamente se habían analizado. Además agregábamos las raíces, los puntos de corte del gráfico con el eje de las X, o también podrían ser los puntos del gráfico por los que un dibujo toca y rebota en el eje de las X, y además colocábamos el signo. Íbamos viendo en cada zona si el signo que correspondía era un más o un menos, atendiendo al hecho de que si en esa zona el dibujo estaba por arriba del eje de las X, el signo que asignábamos era un más. Si en una zona el dibujo estaba por debajo del eje de las X, el signo sería menos. Bien, otro puntito que habíamos estado hablando era el que concernía la variación de una función, también llamado análisis del crecimiento y decrecimiento. ¿Qué es lo que colocamos sobre un eje de abscisas cuando estoy estudiando la variación? Se colocan los puntos y o zonas de no existencia. Y además, los puntos en los cuales el gráfico muestra un cambio en su comportamiento. Un cambio en el comportamiento vinculado al crecimiento y decrecimiento, por supuesto. ¿Tá? Y luego también incorporamos en cada zona las flechas que me van a ir marcando si crezco o decrezco, respetando el sentido del barrido o lectura del gráfico de izquierda a derecha. Ya lo vamos a ver en detalle en un ejercicio. Habíamos hablado de lo que eran extremos relativos, ¿tá? Se vinculaban a presencia de máximos y o mínimos, ¿tá? Relativos. Eran cimas redondeadas de montaña o valles redondeados de montaña. Un requisito para considerarlo como un extremo relativo es que por esos puntos ibas a poder trazar una recta tangente a la curva. Habíamos hecho la diferencia en cuanto a si tengo un punto que termina en punta. Ese no es un extremo relativo, porque por ese punto no puedo trazar una recta tangente a la curva. Eso no es un extremo relativo. Y por último, habíamos hablado de la presencia de asíntotas. Asíntotas que dijimos que podían ser verticales, eran las detectadas al estudiar el dominio; horizontales, ¿tá? Son rectas paralelas al eje de las X, a las cuales el dibujo tiende a pegarme, no lo llego a tocar ni cortar nunca cuando me corro hacia las puntas, hacia el más y hacia el menos infinito; y luego asíntotas oblicuas, que son aquellas rectas que tienen un cierto ángulo de inclinación con respecto al horizontal, y a la cual también debería ver que el dibujo tiende a pegarse cuando me corro hacia el más
o hacia el menos infinito. Bien, vamos directamente a analizar esta situación en un gráfico. Este era el gráfico que había quedado pendiente, así que si alguno intentó hacerlo, ahora será el momento de corroborar que no se equivocó. Van a encontrarse que debajo de este segundo gráfico les coloqué después un gráfico 3, 4, 5, 6 y 7, a los cuales le van a tener que hacer la determinación de todo lo que ven acá, y les aparece acá abajo el detalle de lo que sería la resolución del 2, del 3 y del 4. 5, 6 y 7 van a correr por cuenta de ustedes, probablemente en el correr del fin de semana o más sobre el viernes, si puedo les suba los resultados y ustedes después les conviene haber intentado hacerlos antes, chequean si llegaron o no. Así que acá están las respuestas del 2, después vienen las del 3 y luego las del 4. Yo voy a dejar como fondo de pantalla, en principio, el ejercicio 2, y voy a empezar a responder a todo lo que me piden hallar a partir de la lectura de ese gráfico. Este es el gráfico 2. Lo primero que te piden determinar es el dominio. Entonces vamos a recordar que para sacar el dominio de esta función, voy a mirar al eje de las abscisas, al eje de las X, voy a buscar puntos de ese eje por los que se estén levantando rectas paralelas al eje de la Y, que veas que el futuro dibujo no corta ni toca. Entonces la primera asíntota vertical que surge es acá, por menos 5. Fíjense que esta sería una recta paralela al eje de la Y, que el dibujo no va a tocar ni cortar nunca. El dibujo tiende a pegarse a esa recta, pero no la toca ni corta nunca. Acá hay una asíntota vertical. Ergo, aparece el primer punto de no existencia en menos 5. Pero también hay asíntota vertical por 0. El propio eje de la Y resulta ser una recta vertical a la que el dibujo tiende a pegarse, pero no llega a cortar ni tocar nunca. Fíjense que acá la flecha me indica que yo tiendo a pegarme o a tomar este valor 0, pero no llego exactamente nunca a tomar el valor x igual 0. Así que 0 es un punto que tampoco pertenece al dominio de la función. Surge una tercera asíntota vertical por 4, así que aquí queda evidenciado ese tercer punto de no existencia. Por lo tanto, podemos escribir que el dominio de esta función son todos los reales excepto menos 5, 0 y 4. Bien. Lo otro que me piden determinar es el signo de esta función. ¿Qué dijimos que va en el signo de una función? Bueno, para empezar, vos vas a tomar un eje de abscisas y sobre él vas a marcar los puntos y o zonas de no existencia que detectaste. En este caso yo marcaría el menos 5 con un no existe arriba, el 0 con un no existe arriba y el 4 con un no existe arriba. Además, incluyo las raíces. Son cortes del gráfico con el eje de las X. Acá tengo una raíz en menos 4, acá tengo una raíz en 1, acá tengo una raíz en 7 y por último una raíz en 9. Y ahora faltaría asignar el signo de la función. Entonces empiezo el barrido del gráfico, la lectura del gráfico, moviéndome de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, entre menos infinito y menos 5, el dibujo está por arriba del eje de las X, así que en esta zona el signo es más. Entre menos 5 y menos 4 tenés el dibujo por debajo, entonces el signo es menos. Entre menos 4 y 0, dibujo por arriba del eje, el signo es más. Y así vas completando el barrido de todas las zonas determinadas, hasta que morís en el más infinito. Punto 3. Variación. ¿Qué va en la variación? Bueno, en la variación colocamos sobre un eje de abscisas los puntos de no existencia y o zonas de no existencia. Vuelvo a repetir que coloco el menos 5 con un no existe arriba, el 0 con un no existe arriba,
el 4 con un no existe arriba. Y ahora incorporo los puntos que marcaron un distinto comportamiento de la función a partir de ellos, ¿tá? En cuanto a crecimiento y decrecimiento estoy hablando. Entonces voy a tener que incorporar este punto, cuya abscisa es -2, porque a la izquierda del -2 vos venías creciendo. Luego del -2 decrezco. Otro punto que marca un cambio en el comportamiento en cuanto al crecimiento y el decrecimiento es este, es decir, el 6. Tú venís decreciendo para luego crecer. El otro punto que marca un cambio es el 8. Yo a la izquierda de él vengo creciendo y a la derecha decrezco. Es decir, vamos a ir a lo que estoy hablando momentáneamente, acá está. Sobre un eje de abscisas, coloqué los puntos de no existencia y coloqué esos puntos que marcaron un cambio en el comportamiento de la función. Pero alguien atento podría decirme, ¿y por qué le pusiste un 0 arriba del -2? ¿El -2 es raíz? Bueno, el -2 es raíz, pero no de la f de partida. Quien era raíz de la f de partida era el -4, por ejemplo. El -2 no era raíz de la f, pero es raíz de una nueva herramienta que vamos a trabajar después, más adelante, que se vincula con la variación, que es la derivada primera. O sea, en donde hay un extremo relativo, tu derivada primera se anula. Entonces, quien se anula, que se marca acá al hacer la variación, es la derivada primera. Lo mismo te pasa en el 6 y lo mismo te pasa en el 8, donde estabas visualizando estos extremos relativos. Bueno, ahora vuelvo al gráfico. Después lo van a tener para digerir más en detalle, ¿no? Sigo. Una vez que estudié la variación, recuerden que el punto 4 no corresponde, voy al 5. Me piden estudiar el comportamiento cuando me corro hacia el más infinito. Así que si yo me corro hacia el más infinito, cuanto más a la derecha voy, el correspondiente f de x se nos va hacia el menos infinito. ¿Y qué pasa cuando me corro hacia el menos infinito? Cuanto más a la izquierda voy, la función tiende a pegarse al propio eje de las x, que en el eje de las y implicaría un 0. O sea que cuando la x se corre hacia el menos infinito, en el eje de las y los correspondientes valores funcionales tienden a tomar el valor 0. Y sería un 0 más, porque te estás arrimando por arriba del eje de las x. Recuerden que cuando ustedes colocan como índice superior en un resultado un más, significa que te estás arrimando a dicho resultado por arriba, y es lo que pasa. Yo me estoy arrimando al valor 0 en el eje de las y, pero lo estoy haciendo por arriba del propio eje de las x. Bien. Ahora me piden límite de la función cuando x tiende a 4 por derecha. ¿Qué pasa cuando me arrimo al 4 por derecha? Voy hacia el 4 por la derecha. Ven que respeto el movimiento, voy hacia el 4. El correspondiente f de x tiende a tomar el valor 0 en el eje de la y y está entrando por debajo de lo que sería el eje x. Entonces, cuando me arrimo al 4 por derecha, el resultado es 0 menos, 0 por debajo. ¿Qué pasa cuando me arrimo al 4 por izquierda? Si voy hacia el 4 por la izquierda, voy hacia el 4, el correspondiente f de x se va hacia el más infinito. Ahora me piden qué pasa cuando me arrimo al 0 por derecha. Voy hacia el 0 por derecha, en la medida que me voy corriendo hacia el 0 por derecha, el correspondiente f de x se va hacia el menos infinito. Y si me arrimo al 0 por izquierda, voy hacia el 0 por izquierda, el correspondiente f de x tiende a tomar este valor, que en el eje de la y sería un 0,
y te estás arrimando por arriba de la horizontal. Por eso el resultado sería un 0 más. Piden ahora qué pasa cuando me arrimo al menos 5 por derecha y por izquierda. Si me arrimo al menos 5 por derecha, voy hacia el menos 5 por derecha, el correspondiente f de x se va al menos infinito. Y si me arrimo al menos 5 por izquierda, el correspondiente f de x se va al más infinito. Por acá te piden qué pasa cuando me arrimo al menos 2 por derecha. El menos 2 está acá. Voy hacia el menos 2 por derecha. Fíjense que me muevo hacia el menos 2. Los correspondientes f de x tienden a tomar este valor. Van hacia este valor, que en el eje de la y es 4. Y me estoy arrimando por debajo de la horizontal. Por eso es 4 menos. Coordenadas de extremos relativos. Voy a buscar cima redondeada de montaña, así que la coordenada de este máximo relativo sería menos 2, 4. Siempre primero va la abscisa, luego la ordenada del punto. Acá que tenemos un mínimo relativo, valle redondeado de montaña, ¿tá? Las coordenadas son 6, menos 2. Y por último aquí, que hay un máximo relativo de coordenadas 8, 2. Puntos de inflexión. ¿Qué eran los puntos de inflexión? Eran puntos donde la curva cambiaba su comportamiento en cuanto a la concavidad. ¿Tá? En los extremos relativos es en cuanto al crecimiento o decrecimiento. En los puntos de inflexión se da un cambio en el comportamiento, pero que atañe o que concierne a la concavidad. Es decir, a la izquierda del punto tenés que tener una concavidad determinada para la curva y a la derecha distinta. Veamos. Acá hay un punto de inflexión. ¿Por qué? A la izquierda del 2, tú tenés una concavidad negativa. Estoy triste a la izquierda del 2. A la derecha del 2, si yo continúo esta curvatura, me da a entender que tengo una concavidad positiva. Estoy contento. Así que en este punto hubo un cambio de concavidad. Esto es un punto de inflexión de coordenadas menos 1, 2. Acá hay otro punto de inflexión. Fíjate que a la izquierda del punto, si yo continúo esta concavidad, estoy triste. Y a la derecha del punto, si continúo esta curvatura, estoy contento. Cambié de concavidad, esto es un punto de inflexión, cuyas coordenadas son 2, 2. Acá hay otro, a la izquierda estoy triste, a la derecha estoy contento, las coordenadas son 5, menos 1. Acá hay otro que coincide con una raíz, porque yo estoy contento a la izquierda, triste a la derecha, las coordenadas de este punto son 7, 0, ¿tá? Y ya no hay más. Es decir, que hay 1, 2, 3, 4 puntos de inflexión. ¿Dudas hasta acá? Porque entonces me voy a explicar el tercer gráfico. Bien, es este y lo que te pido es esto. Más o menos en todos los gráficos, lo primero que arrancan pidiéndote es el dominio. Así que este sería el eje de las X. Voy a buscar en ese eje de las X valores por los que estén trazando rectas paralelas al eje de las Y, asíntotas verticales, que el futuro dibujo no corta ni toca. Fíjense que tienen una asíntota vertical por menos 6, ¿está? El dibujo no la toca ni corta nunca. Luego, otra vez, el propio eje de la Y. Después hay una asíntota vertical por 5 y una por 8. Ergo, el dominio de esta función son todos los reales excepto menos 6, 0, 5, 8. Vamos ahora al signo. ¿Quiénes van en el signo?
dibujan un eje de abscisas y ubican primero todos los puntos de no existencia. Es decir, pones el -6 y arriba un no existe. Pones el 0 y arriba un no existe. 5 no existe. 8 no existe. Luego agrego las raíces. Puntos del gráfico que marcan un corte del gráfico con el eje de las X o puntos por los que el gráfico toca y rebota en el eje X. Y acá hay una primer raíz. El gráfico toca y rebota. Acá se dice que hay una raíz de multiplicidad par. Puede ser una raíz doble, cuádruple, sextuple. No sé de qué orden es en realidad, porque no tengo la fórmula de mi función. Así que lo único que te puedo decir es que acá hay una raíz de multiplicidad par. Luego tenés una raíz en -1, una raíz en 4 y una raíz en 6. Luego el signo, entonces empezás, por ejemplo, del menos infinito al -6, dibujo por abajo del eje. El signo en esta zona es negativo. Entre el -6 y -4, dibujo por arriba del eje. El signo es más. Entre -4 y -1, el dibujo sigue estando por arriba, el signo sigue siendo más. Y así vas barriendo o recorriendo todas las zonas determinadas. Siguiente paso, estudio de la variación. ¿Quiénes van sobre el eje de las abscisas en este caso? Cuando estudio la variación. Van otra vez los puntos de no existencia y ahora, en lugar de las raíces de la función, van los puntos que marcaron un cambio de comportamiento en cuanto al crecimiento y decrecimiento. Vas a tener que colocar este punto que tiene abscisa -7, porque vos venías a la izquierda creciendo y a la derecha decreces. Vas a colocar el -4, coincide con que es una raíz. A la izquierda de él venís decreciendo, a la derecha creces. Vas a marcar el -2. A la izquierda creces, a la derecha decrezco. Vas a colocar el 2. A la izquierda venía decreciendo, a la derecha crezco. Y ninguno más. ¿Está? Por supuesto, voy a lo que les hice en detalle, las flechas, que vuelvo a repetir, la inclinación de esas flechas marca el sentido del barrido lectura. La flecha empieza acá, termina en la punta de la flecha. Entonces yo empiezo acá y voy a barrer hacia la izquierda. Ven que la punta de la flecha está más a la izquierda de lo que está al inicio. Esto a quien lo va a leer, le marca la pauta de que el sentido del barrido es de izquierda a derecha, como dijimos que se establecía convencionalmente. ¿Está? Entonces en cada zona están marcados, vuelvo a repetir, los puntos de no existencia y esos puntos que marcaban un cambio en el comportamiento, que son ceros, son raíces, pero ojo, no de la f de partida, sino de que van a ser ceros de la herramienta que está vinculada a la variación, que después veremos que es la derivada primera. Vuelvo al gráfico como fondo de pantalla para poder continuar en la discusión de todo lo que me piden. Bien. Luego de la variación me piden los límites hacia el más y hacia el menos infinito. Fíjate que cuando vos te corras hacia el más infinito, cuanto más a la derecha vas, la función tiende a pegarse a esta recta horizontal, que es una asíntota horizontal justamente dicho, que va por -4. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a más infinito sería -4 y te estás arrimando por debajo de, digamos, lo que sería esa horizontal. Entonces es -4 menos. ¿Tá? Vuelvo a repetir, un índice superior negativo en un resultado significa que me arrimo a dicho resultado por abajo. ¿Qué pasa cuando me corro hacia el menos infinito? Cuanto más a la izquierda voy, mi correspondiente f de x va tendiendo al menos infinito lentamente.
Bueno, luego me piden el límite de la función cuando x tiende a 8, pero no me aclaraste por qué lado te ibas a arrimar, así que vas a tener que abrir una llave y estudiar los dos límites laterales. Si me arrimo al 8 por derecha, la función se va al menos infinito. Si me arrimo al 8 por izquierda, también. Acá voy a recordar un teorema que ya habíamos barajado la clase pasada, que establecía que para que existiera el límite finito de la función para una cierta tendencia, tenían que existir, ser iguales y finitos los dos límites laterales. Como en este caso los dos límites laterales, aunque dan lo mismo, no son finitos, ese teorema me lleva a concluir que no existe el límite finito de la función cuando x tiende a 8. ¿Está? Repito que para que exista el límite finito de una función para una cierta tendencia, los dos límites laterales deben de existir, ser iguales y finitos. Los infinitos no son comparables, porque no sé cuán menos infinito es cada uno de ellos. ¿Está? Bien, en el punto 8, vuelvo al gráfico, acá, me piden el límite de la función cuando x tiende a 5. Otra vez no me dijiste por qué lado me arrimo, abro una llave y calculo los dos límites laterales. Si me arrimo al 5 por derecha, más infinito. Al 5 por izquierda, más infinito. Conclusión, no existe el límite finito de la función cuando x tiende a 5. ¿Por qué? Porque aunque los dos límites laterales dieron iguales, los dos dieron más infinito, no son finitos. Bien, ahora me pide el límite de la función cuando x tiende a 0, no me aclaró por qué lado me arrimo, calculo los dos límites laterales. Si me arrimo al 0 por derecha, la función tiende a tomar en el eje de la Y el valor 0, y se está arrimando por debajo de la horizontal, 0 menos. Si me arrimo al 0 por izquierda, la función tiende a irse hacia el menos infinito. Obviamente los límites laterales no son iguales, entonces no existe el límite finito de la función cuando x tiende a 8. Y me pide por último el límite de la función cuando x tiende a menos 6, no me aclara por dónde me arrimé, entonces voy a calcular los dos límites laterales. Si te arrimas al menos 6 por derecha, se va al más infinito, menos 6 por izquierda se va al menos infinito. Ergo, no existe el límite finito de la función para x tendiendo a menos 6. En el numeral 11, te pide el límite cuando x tiende al menos infinito, es decir, cuando me corro hacia la izquierda, de f de x sobre x. Esta era la manera en la que habíamos visto se calculaba el m, el coeficiente angular o pendiente de una asíntota oblicua. Y este era el límite usado para calcular el n, el término independiente de la asíntota oblicua. Pero no puedo calcular ni el m ni el n mediante estos límites porque no tengo la expresión matemática del f. Así que lo voy a tener que sacar del gráfico. ¿Qué hacíamos? Esta asíntota oblicua, que es la que está hacia el menos infinito, a la izquierda del 0, es una recta que responde a la fórmula general I igual m por x más n. Como voy a tener que sacar el valor del m y del n de la lectura del gráfico, yo voy a buscar en la ecuación de esta recta qué dos puntos aparecen bien señalizados. Uno es este, que tiene menos 6, menos 4. Y el otro es este, que tiene en el eje de las x 0 y en el eje de las y 3. Entonces, voy a recordar que si un punto pertenece a una curva, debe satisfacer la ecuación de esa curva. Repito, asíntota oblicua a O asíntota oblicua. Ecuación general, esta era la forma explícita de esa recta. M es este límite que me pedís. N es el término independiente que se calculaba así. Este punto visualizaste que pertenecía a la asíntota.
Si un punto pertenece a una curva, digo que tiene que satisfacer su ecuación. ¿Qué quiere decir que tiene que satisfacer la ecuación? Que si vas a la ecuación de la asíntota, cambiás la x por 0 y la y por 3, la igualdad se tiene que cumplir. Fíjate que acá se borra la m y te queda ya que la n vale 3. Sería la respuesta que te están pidiendo en el numeral 12. Luego este punto también pertenecía a la asíntota. Así que si este punto pertenece, lo hago satisfacer. Y entonces cambio la x por menos 6, la y por menos 4 en la ecuación, ya cambiando la n por el valor que tengo, y puedo despejar el m que quería. Recuerden que ayer les comenté, la otra videoconferencia les comenté, que no siempre ya podés de una de las ecuaciones sacar uno de los parámetros. A veces te puede pasar que de acá queda una ecuación con dos incógnitas, que acá queda otra ecuación con dos incógnitas y que tengas que morir resolviendo un sistema de 2×2. Podría suceder en alguno de los ejercicios que viene, quizás les pase. Bien. Acá abajo tienen la resolución del 4, no me va a dar el tiempo ahora de discutirlo, ¿tá? Así que va a quedar para que ustedes lo analicen. Primero intenten hacerlo ustedes y después vayan y chequen que se ajuste a lo que yo les puse ahí. Y como les decía hoy cuando empezamos, el 5, el 6 y el 7 no están. En el correr de los próximos días voy a intentar de subirlo a la plataforma, pero les conviene primero intentar hacer ustedes la lectura de esos gráficos y luego chequear. ¿Está? ¿Alguna consulta que quieran hacer hasta acá? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Porque no puedo verlo. No. No, profe, no hay ninguna. Bien.